Buen día, mis hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, hermano, hoy que tenemos la oportunidad de podernos reunir. Amén, para poder escudriñar un tiempo la palabra de Dios. Amén. Así es que sean todos bienvenidos a cada uno de los hermanos que nos ven por medio de esta transmisión. Sean todos bienvenidos a nuestros hermanos de California, de Puebla, de México, ¿verdad? Y a todos los hermanos que nos siguen por medio de la página de Cielos Abiertos. Amén. Sean todos bienvenidos a este momento, a este tiempo de la palabra. Así es que vamos a orar y vamos a poner este momento, amén, delante de Dios, y que sea su Espíritu Santo, mis hermanos, quien hoy hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Así es que ahí donde estás, mi hermano, te voy a pedir que cierres un momento tus ojos y vamos a orar y vamos a poner este momento y este tiempo en las manos de Dios. Amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor, y la alabanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Sé que es un tiempo, Dios, donde tú nos estás llevando, Señor, a una transición, Señor, en estos momentos, Señor, a tiempos, Padre, donde tú quieres que nosotros caminemos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú estás hablando de una manera tan clara, Señor, y tan preciosa a nuestras vidas. Así es que hoy yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, trayendo, Señor, un entendimiento de tu palabra, Señor. Padre, hacia dónde tú deseas que nosotros nos podamos mover, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos ponemos en tus manos. Ponemos este momento y este tiempo delante de ti y nos ponemos, Señor, Padre, en tus manos, Señor. Guíanos y toma este momento, Señor. Toma tú el control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues le damos gracias a Dios, hermano. Y mira, hoy quiero tocar un tema, hermano, que yo creo que es muy importante, hermano, saber en este momento cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Creo que hemos estado hablando de esto, hermano, repetidas ocasiones hemos tocado estos temas, hermano, porque si no sabemos los tiempos que vivimos, si no entendemos, hermanos, hacia dónde Dios nos quiere llevar, si no entendemos dónde estamos pisando, hermano, es muy difícil. Por eso a veces viene tanta confusión o vienen cosas a nuestra vida, hermano, que limitan nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y hermano, y yo creo que el anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a la medida, ¿verdad?, y la estatura de nuestro Dios. Así es que por eso es importante, hermano, que nosotros sepamos que ahorita son tiempos, todo esto que estamos viviendo, mi hermano, son tiempos de transición, tiempos donde Dios nos quiere llevar a un crecimiento espiritual. Amén. Así es que hoy yo quiero hablar de esto, hermano. Quiero hablar de esto porque creo que es tan importante que nosotros entendamos, hermano, hacia dónde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Él viene con un corazón, hermano, enfocado, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, hermano, Él quiere que nosotros seamos fortalecidos, ¿verdad? Hay una palabra que últimamente se ha movido, ¿verdad?, tan poderosamente, que es que Dios nos quiere empoderar, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto cuando Dios habla de que Dios nos quiere empoderar? Eso quiere decir, hermano, que Dios quiere que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Amén. Que no vivamos, hermano, una vida cristiana, hermano, sin saber lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es muy importante, hermano. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 54, vamos a leer del 2 al 4. Isaías capítulo 54, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada.
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Amén. Una de las cosas, hermano, que Dios en estos tiempos está hablando y nos habla en esta parte que leíamos en el libro de Isaías, dice: ensancha el sitio de tus tiendas. ¿Verdad? Aquí había una instrucción que Dios le estaba dando a su pueblo y le decía: extiéndete. Mira, antes cuando se medía, ¿verdad? No se usaban los metros o los métodos que se tenían hoy. Por eso en aquel tiempo, hermanos, se medía con cuerdas. Por eso cuando la palabra nos dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas, extiéndete, ve un poquito más allá de donde tú piensas que solamente puedes llegar. Amén. Entonces, cuando estamos hablando, hermano, nosotros de un tiempo de transición, de un tiempo de cambio, yo quiero decirte, mi hermano, que los tiempos de transición o los cambios, hermanos, son vitales. Amén. Pero te voy a decir esto, también, hermano, cuando hablamos de un cambio, hablamos de algo desafiante, algo de situaciones, hermano, que no son fáciles, ¿verdad? En ellos a veces, hermano, nos sentimos vulnerables. Cuando Dios nos habla de cambios, hermano, cuando Dios habla que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que tenemos que cambiar nuestro corazón, que tenemos que cambiar nuestra vida, hermano, de repente nos sentimos vulnerables, nos sentimos, hermano, que no somos capaces de hacer aquello por lo cual Dios nos está diciendo que hagamos. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros podamos entender, amén. Pero si nosotros, hermano, aprendemos, ¿verdad?, hacerlo, yo quiero decirte que esto será más fácil. Amén. Es algo, hermano, que nosotros vamos a entender si nosotros caminamos de la mano de Dios. Mira, en la palabra de Dios, hermano, hay una historia que todos conocemos. ¿Qué fue lo que pasó, mi hermano, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Hermano, ellos tuvieron una transición de ser esclavos, amén, de estar ahí, hermanos, asolados, trabajando, hermano, como esclavos, ¿verdad?, para esta nación. Dios los saca de ahí y los lleva y los manda hacia la tierra prometida. Hubo una transición de lo que ellos hacían hacia donde Dios quería dirigirlos. Y algo tan importante, hermano, que nosotros tenemos que entender en los tiempos de transición, amén, es que, hermano, el tiempo de transición no va a ser tan fácil como a veces podría suceder, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la práctica, hermano, los cambios no son fáciles. Es más, mira, cuando tú te cambias de casa, ¿verdad?, es, hermano, un trabajal, porque tienes que sacar todo y sacas muebles. Bueno, y aquellos que se han cambiado de casa van a entender de lo que estoy hablando. Cuando cambias de trabajo, ¿verdad?, tú ya te sabes la ruta, ya sabes dónde tomas el camión. Todo cambio siempre va a generar un movimiento en todas las cosas. Sí, el pueblo de Israel, hermano, tuvo un cambio, ¿verdad?, de cuando salió de Egipto a comenzar a caminar en el desierto. A pesar de que había provisión, a pesar, hermano, de que Dios se había mostrado a ellos como ese Dios de provisión, ese Dios de amor, hermano, ellos estaban viviendo una transición, algo que no era fácil para ellos. Hermano, ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a levantarse temprano y posiblemente, ¿verdad?, ellos tenían sus actividades matutinas y de ahí se iban a hacer los ladrillos de barro que hacían o sus trabajos. Amén. Y de repente los sacan de su forma de ser, de lo que hacían todos los días, y ahora tienen que caminar en un desierto. Pero, hermano, una de las cosas que tenemos que entender es que no nos tenemos que quedar en la transición, como le pasó al pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel se quedó 40 años, 40 años en un desierto. Cuando esa transición solamente tenía que haber durado 11 días. 11 días. Pero tuvo que pasar, hermano, 40 años. 40 años ellos caminaron dando vueltas en esa transición. Por eso, hermano, en las estaciones y los tiempos, hermano, a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Por eso, algo que Dios ponía en nuestro corazón, hermano, es que nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos habla en estos tiempos, cuando nosotros tenemos que cambiar. Cuando Dios está hablando, hermano, de una transición,
Posiblemente Dios te ha estado hablando a ti en algo en específico, ¿verdad? A lo mejor tiene que ver con una transición personal, en tu forma de ser, en tu carácter, en tu corazón, o a lo mejor posiblemente hasta de trabajo, o posiblemente, hermano, de alguna situación o decisión que tú necesitas que tomar. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, Abraham fue otro hombre, ¿verdad? Que Dios le llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le dio una instrucción. Amén. Dios no le dijo, mira, aquí te voy a dar, este es un mapa hacia donde tienes que ir, vas a dejar esto y vas a dejar lo otro. La única instrucción que le fue dado a Abraham fue, sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Sal de tu tierra y sígueme. Él no sabía, hermano, él no tenía un plan elaborado, él no sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero yo quiero decirte, hermano, que Dios sí sabe lo que tenemos que hacer. Amén. Por eso siempre, hermano, tenemos que ver a Dios y lo que Dios busca de nosotros en cada temporada. Amén. Y no nos tenemos que incomodar, hermano, por las cosas que quedan atrás. Y no nos tenemos que incomodar por las situaciones, hermano, que de repente tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Porque como así Israel tuvo que haber salido de Egipto. Y así como Abraham tuvo que haber ido, hermano, y salido de su tierra y de su parentela para cumplir el propósito que Dios tenía para él, yo quiero decirte que así en estos tiempos, Dios, hermano, está moviendo a su iglesia hacia otra etapa para crecimiento. Así es que, mi hermano, hoy yo quiero hablarte rápidamente, darte algunos consejos que nos pueden ayudar, hermano, a tomar esas decisiones que tenemos que hacer, hermano, en estas transiciones. Hermano, yo sé que a muchos Dios nos ha estado hablando de una manera tan clara de cosas que tenemos, de los cambios que vienen o de lo que Dios quiere hacer. Por eso yo sentí, hermano, una necesidad apremiante, hermano, de hablar esto. De hablar esto, porque yo sé, hermano, que cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿verdad? A veces solamente venimos y le decimos, Señor, pues aquí estoy delante de ti. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer tú conmigo? ¿Hacia dónde quieres que yo dirija mis pasos? ¿Qué decisión tengo que tomar referente a esto? ¿Verdad? ¿Cuál es tu voluntad en cuanto a esta situación que tengo que hacer? Eso nos habla de transición. Eso nos habla, hermano, de las cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer o hacia dónde tenemos que ir o lo que tenemos que hacer. Amén. Así es que, mi hermano, hoy yo quiero darte algunos consejos que yo considero, mi hermano, que nos pueden ayudar en este tiempo para que nosotros podamos tomar buenas decisiones en cuanto a cuál va a ser el curso de nuestra vida en este tiempo, en esta temporada que Dios quiere que nosotros nos movamos. Amén. Así es que, consejo número uno. Consejo número uno. El consejo número uno, hermano, lo vamos a ver en Proverbios capítulo 3, del 5 al 7. Proverbios capítulo 3, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Este es el primer consejo, mi hermano, que la palabra de Dios nos da. ¿Quién tiene que ser el número uno en las decisiones que tenemos que tomar en esta transición? En estos cambios que Dios quiere traer en nuestra vida. Hermano, todo lo que necesitamos está en Dios. Amén. Por eso el consejo de la palabra es, fíate en Jehová. Fíate en Jehová. No te fíes en una persona. No te fíes en el consejo de alguien que aparentemente te esté dando un buen consejo. Fíate en Jehová, dice la palabra de Dios, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Porque quiero decirte, mi hermano, que cuando nosotros nos apoyamos de nuestra propia opinión, a veces cometemos errores. A veces no hacemos lo que es correcto, ¿verdad? Por eso cuando nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, hermano, no importa lo que hagamos.
En todos nuestros caminos, cuando nosotros reconocemos a Dios, dice la palabra de Dios que Él va a enderezar nuestras veredas. No sé si ustedes ubican que es una veredita, ¿verdad? Pero yo en alguna ocasión que fui al cerro, ¿verdad? A veces decimos, bueno, ¿cómo se llega a esa ocotera? Pero dicen, pues siga usted la vereda. Y la vereda, hermanos, son caminos muy pequeñitos, ¿verdad? Que a veces se vuelven como camino de los animales que pastan por ahí, ¿verdad? Y son caminos muy pequeños donde una ovejita o un chivo camina, ¿verdad? Y pareciera que son caminos que ayudan, ¿verdad? Como que no son muy empinados, sino que van haciendo como un caminito hasta subir. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. Amén. Entonces el primer consejo, mi hermano, es que nosotros tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No pensemos, hermano, que lo que estamos haciendo nada tiene que ver con Dios. No importa qué decisión tengamos que tomar. No importa, mi hermano. No importa si es una decisión que tiene que ver con tu trabajo. Reconoce a Dios. No importa si tiene que ser una decisión en cuanto a tu vida personal. Reconoce a Dios. No importa si es una decisión en cuanto a tu ministerio. Reconoce a Dios. Y no te fíes de tu propia opinión, dice la palabra de Dios, sino que pongamos a Dios primero. Amén. Y no nos consideremos sabios, como dice la palabra, en nuestra propia opinión. Sino que aquí hay algo muy importante también, que nosotros temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Amén. Que todo lo que hagamos en esta transición, hermano, nosotros podamos poner a Dios en cada una de nuestras decisiones. Amén. Gloria a Dios. Consejo número 2 que nos da la palabra de Dios. En una transición, hermano, tenemos que evaluar. Amén. Tenemos que reconocer qué es lo que está pasando. Hacer una evaluación de lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué gira alrededor, hermano, de los cambios o de la estación en la cual Dios nos quiere cambiar? ¿Cuál es el destino de la transición? ¿Cuáles son los errores que hemos cometido? ¿Cuáles son los aciertos que hemos cometido? Amén. Eso es importante, mi hermano. Cuando Dios nos lleva de una transición a otra, nosotros tenemos que reconocer las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? ¿Y sabes por qué es eso, mi hermano? Para cuando nosotros iniciemos hacia donde Dios nos quiere llevar, hermano, tomemos lo que es bueno y dejemos lo que es malo. Amén. Yo me acuerdo una vez, en alguna ocasión, yo tuve unos vecinos que eran muy buenas personas, ¿verdad? Eran personas excelentes, pero conforme nos fuimos llevando un poquito más con ellos, nos dimos cuenta que eran personas que les gustaba pedir prestado, siempre. Y empezaron, oiga, préstame 10 pesos, y préstame, y préstame, y préstame, y préstame. Y bueno, nosotros, ¿verdad? No eran cantidades grandes y pues nosotros se los prestábamos. Y una vez platicando con ellos, ¿verdad? Porque llegó el momento en el que ellos ya no podían pagar, porque no solamente nos debían a nosotros, sino debían al vecino de al lado, al de al otro lado, al de atrás, al de adelante, al de por allá, al de por acá, donde quiera pedían prestado. Y una vez platicando con él, en este caso con el varón, él me decía, es que ¿sabes qué? Yo no sé por qué siempre nos pasa lo mismo. Mira, en ese lugar nos gusta, es tranquilo, es un fraccionamiento muy bonito, pero ya no podemos estar. Y hermano, y yo cuando platicaba con él, una de las cosas que yo le decía es que esa era algo que él tenía que cambiar, porque si no iba a ser el mismo problema siempre. Él venía, ¿verdad?, de otro lugar donde le pasó lo mismo. Y antes de ese venía de otro lugar donde hacía lo mismo. ¿Verdad? Tenía que salir de ese lugar porque le debía a todo el mundo. A lo mejor no cantidades grandes, ¿verdad? Que 100 pesos, que 200, que 50, que 80. Pero a todo el mundo le debía. Y hermano, y ahí es donde nosotros entendemos que los cambios siempre son para bien. Pero tenemos que evaluar, ¿verdad? ¿Qué es lo que en ese momento nos afectó y no nos funcionó? Para cuando venga esa transición que tenemos que hacer en nuestra vida, vuelvo a repetir, ya sea en nuestro corazón, ya sea, hermano, en algo material, en nuestras acciones,
hermano, no cometamos los mismos errores. Por eso, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hermano, dice la palabra de Dios, y eso habla de la tribu de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos sus hermanos seguían lo que ellos decían. Entonces, esta tribu, hermano, era una tribu reconocida por entender los tiempos, por reconocer, hermano, lo que sucedía en ese momento. Y, hermano, y el reconocer cuáles son nuestros errores, el reconocer cuáles son nuestros aciertos, hermano, eso nos va a permitir que donde quiera que tú vayas o la decisión que tú llegues a tomar, mi hermano, eso cambie el rumbo de tu vida, de tu ministerio y sobre todo, hermano, de tu vida personal. Amén. Por eso, mi hermano, qué importante, ¿verdad? Es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Para que, hermano, cuando nosotros tomemos esas decisiones de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermano, nosotros tomemos lo bueno y dejemos lo que no es correcto delante de Dios. Amén. Si no, nos va a pasar, ¿verdad? Como este amigo, ¿verdad? Vamos a ir a un lugar nuevo, a un lugar diferente, hermano, y vamos a cometer los mismos errores que cometíamos donde estábamos anteriormente. ¿Y sabes qué? El resultado va a ser el mismo. Vamos a tener que buscar otro lugar, porque seguimos actuando de la misma manera equivocada de donde venimos o de donde veníamos. Hermano, el reconocer los tiempos y el reconocer, hermano, las cosas que nosotros tenemos que cambiar en Dios es muy importante. Amén. Entonces, acuérdate. Amén. Primer consejo. Amén. Primer consejo, mi hermano, Dios lo es todo. Amén. Dios lo es todo. Segundo consejo, tenemos que reconocer, hermano, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. Tenemos que entender los tiempos y los momentos en Dios. Amén. Tercer consejo, mi hermano, que nos da la palabra, y eso lo encontramos en Josué, capítulo 1, versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, un versículo muy conocido. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Amén. Hermano, eso es algo que Dios habla en nuestras vidas. En ese momento fue una palabra que se le dio a Josué y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. También no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Amén. Hermano, valor, ¿verdad? No es la ausencia de miedo, pero la habilidad de hacer frente a las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Amén. Hermano, Josué estaba en ese momento, hermano, él tenía que tomar una decisión. Por eso, cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, hermano, Josué se animó, el Señor le animó, porque Él le habló de sus promesas, para que Él guardara su corazón, hermano, lo que el Señor había dicho en su palabra, hermano. Él decía, Él quería, hermano, que Él entendiera, ¿verdad? Que Él iba a estar con Él. Así como en estos momentos, hermano, Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Hermano, para que nosotros podamos venir a Dios y todo ese cambio que tiene que haber, ¿verdad? Eso hacia donde Dios nos quiere llevar como iglesia, porque yo quiero decirte, mi hermano, que la iglesia en estos tiempos va a sufrir un cambio. Dios está, mi hermano, preparando a ese remanente, a ese grupo de personas y hermanos que estén dispuestos, hermano, a caminar, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, porque son tiempos donde la sobrenatural va a comenzar a suceder. Hermano, donde se va a despertar aquello por el cual nosotros fuimos llamados. Hermano, es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia camine, hermano, no solamente en lo natural, sino en lo sobrenatural. Es el tiempo de los milagros. Es el tiempo de la liberación. Es el tiempo, mi hermano, donde la iglesia se va a levantar.
Pero para que pase eso, mi hermano, yo quiero decirte que la iglesia tiene que vivir en santidad. Y para vivir en santidad se tiene que estar dispuesto a dejar muchas cosas, a tener una transición, hermano, un cambio de 360 grados en las cosas, en las vidas y en los corazones. Gloria a Dios. Por eso Dios quiere llevarnos a una transición, hermano, a tiempos donde hay cosas que antes no hacíamos, ahora las tenemos que hacer. Tiempos, hermano, donde se necesita valor y fuerza de voluntad para orar, hermano, para ayunar, para leer la palabra, para ser valientes en situaciones, hermano, en las cuales tú necesitas callar y ir a la cruz, en tomar decisiones correctas, que nada tengan que ver, hermano, con lo material, sino que tengan que ver con Dios. Cambios que a veces nos cuesta en nuestro carácter, en nuestra vida. Decisiones, hermano, que van a afectar nuestro futuro si nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y yo quiero decirte, mi hermano, que para tomar esas decisiones, al grado de decir, no importa lo que esté pasando, no importa la situación que se levante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oye, qué palabras tan fuertes, tan poderosas. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que no muchos están dispuestos a tomar estas palabras. No muchos. Porque muchos en este tiempo, ay, mi hijito, le hicieron feo, me voy de la iglesia. Y se van de la iglesia por su hijito. Ay, es que no me dieron el lugar que me corresponde. Yo tengo tantos años de estar aquí y no me lo dieron. Me voy de esta iglesia. Y se van de la iglesia. Ay, es que me miraron feo, hicieron esto, dijeron lo otro. Ay, 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 ay. Y se van de la iglesia. Y olvidan ese propósito que Dios tenía. Por eso Dios nos anima, hermano, a que seamos valientes, a que ese tiempo de transición, a esas decisiones que nosotros tengamos que tomar, hermano, las hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como Josué lo dijo, ¿verdad? Tenemos que ser valientes, hermanos, para declarar: yo y mi casa. No importa qué situación se esté levantando, no importa qué pensamiento quiera venir a mi vida o a mi corazón, yo no lo voy a permitir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Así es que, mi hermano, nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener muy en cuenta este tercer consejo. Tenemos que ser valientes y esforzados en cualquier situación que estemos viviendo. Porque Dios es el Dios de los cambios. Dios es el Dios de los tiempos. Dios es el Dios de las transiciones. Amén. Cuarto consejo, mi hermano. Cuarto consejo. Y vamos a leer en el Salmo 37, capítulo 23. Amén. Salmos 37, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre. Amén. Y él aprueba sus caminos. Hermano, él nos guiará a toda paz. Yo no sé en estos momentos, hermano, qué situación estés pasando en tu vida. Yo no lo sé. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso, hermano, uno de los consejos que Dios nos da en esta transición que está viviendo su iglesia, hermano, es que nosotros tengamos paz. Que Dios, hermano, es el que va a ordenar nuestros caminos. Que tengamos descanso. Hermano, que Dios está dando una nueva dirección hacia donde Él quiere llevarnos. Amén. Esa es su voluntad, es su favor. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que nuestros caminos, cuando son en Dios, hermano, Él se encarga de ordenarlos. Él se encarga, hermano, de que todas las cosas se alineen a su voluntad. No tienes tú por qué preocuparte de las circunstancias. Pero sí tenemos, hermano, que nosotros conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y en una ocasión, hermano, alguien me preguntó: ¿cómo sé yo, pastor, lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo sé yo cuando una decisión es de Dios? Y una de las cosas, hermano, que
Un día alguien me dijo a mí, y que es algo que me ha servido a mí en lo personal, es que Dios nunca va a querer algo malo para ti. Nunca. Pero también nunca Dios te va a sacar de su propósito si Él ya te lo ha dicho. Amén. Pueden pasar muchas cosas a tu alrededor, pero el resultado va a ser lo que Dios ya te ha hablado. Porque hermano, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Él ya dijo que tú le vas a servir, hermano, Dios va a cumplir esa obra en ti. ¿Cuándo? Eso depende de nosotros. Cuánto nosotros nos dejemos que Dios nos moldee. Porque a veces, hermano, el lugar que Dios quiere darnos es un lugar donde Él necesita un carácter específico. Y resulta, mi hermano, que por todo lo que hemos vivido, por todas las situaciones que hemos pasado, no tenemos el carácter adecuado. Por eso cuando venimos a Cristo, hermano, Dios tiene que, como ese alfarero, hermano, comenzar a trabajar con nosotros, comenzar a trabajar en nuestro carácter, comenzar a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano, para cuando estemos nosotros listos, como esa vasija perfecta, útil, Él nos pueda usar. Pero nosotros tenemos que saber, tenemos que entender esto, hermano, reconocer a Dios. Él nos va a guiar. Amén. Esa es la promesa, hermano, que Dios tiene para nosotros. Él va a ordenar nuestros pasos. Así es que no te preocupes, hermano. Mejor ocupémonos de lo que tenemos que hacer para que Dios nos use. Muchas veces peleamos por un lugar en la iglesia o en algún lugar, hermanos, sin saber si ya estamos listos para lo que estamos pidiendo. Por eso, hermano, nosotros cuando hablamos de una transición, cuando hablamos, hermano, de un tiempo de cosecha, cuando hablamos de un tiempo de bendición, donde Dios quiere llevar a su iglesia, mi hermano, a otro nivel, hermano, yo quiero decirte que para que su iglesia esté a ese nivel del entendimiento que Dios quiere para nosotros, hermano, esa iglesia, hermano, que se mueve en el poder de Dios, esa iglesia, hermano, que ore por enfermos y los enfermos sane, que ore por aquellos, hermano, que están endemoniados y sean liberados, que hablen con de nuevo de la palabra de Dios. Hermano, yo quiero decirte que esa iglesia necesita prepararse. Ese es el remanente que Dios está levantando, hombres y mujeres entendidos, que permitan que Dios ordene sus caminos. Amén. Gloria a Dios por eso, porque dice la palabra de Dios que Él lo hará. Así es que no te preocupes, porque no eres tú ni yo en nuestras fuerzas. Es Dios quien lo va a hacer. Es Dios, hermano, quien va a moldear nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones. Quien va a poner lo necesario, hermano, para que las cosas sucedan, para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Así es que gloria a Dios. Amén. Quinto consejo que nos da la palabra. Hermano, tenemos que enfocarnos en Jesús. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Colosenses capítulo 3 del 1 al 2 dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Y sigue diciendo: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Hermano, el quinto consejo es que tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Ahí tiene que estar nuestra mirada, hermano. Que busquemos las cosas de arriba, lo que es eterno. Amén. Y no, dice la palabra de Dios, en lo de la tierra. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto no quiere decir, hermano, que nosotros no vamos a trabajar, que nosotros no vamos a anhelar, que nosotros vamos a vivir, hermano, en una tiendita y humildemente. No. Eso quiere decir, hermano, que nuestro corazón tiene que estar listo y preparado para que la prioridad número 1 sea Dios. Y lo demás, mi hermano, que Dios nos permita hacer, sea solamente, hermano, algo adicional donde Dios nos va a bendecir. Donde lo principal, hermano, tiene que ser adorar a Dios, bendecir a Dios, hermano, en nuestros actos, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con lo que nosotros hacemos.
Amén. Eso es, hermano, poner a Dios como número uno. Poner nuestra mirada y nuestro enfoque en Dios. Amén. Que Dios, hermano, cumpla sus propósitos en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Consejo número 6. Dice la palabra de Dios, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 11. Hermano, tenemos que invertir en este consejo. Amén. Tenemos que invertir. Dice la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y él que da semilla al que siembra y pan al que come, provee y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Amén. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, no solamente esta palabra se refiere a lo económico, no tiene que ver en eso tampoco, ¿verdad? O sea, todo. Pero tiene que ver, hermano, con que nosotros tenemos, hermano, que invertir tiempo en leer la palabra de Dios. Amén. Hermano, si nosotros tomamos poco tiempo en la lectura de la palabra, en buscar a Dios, mi hermano, escasamente nosotros vamos a cosechar. Porque, hermano, Dios va a utilizar la semilla que existe en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Y estos son tiempos, hermano, donde Dios nos está llamando al evangelismo. Son tiempos, hermano, donde nosotros tenemos que hablar con de nuevo la palabra. Son tiempos, hermano, donde no tenemos que perder la oportunidad de hablar, de manifestar, de declarar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es el tiempo donde Dios quiere que nos levantemos y hagamos la voluntad de Dios. Pero, hermanos, si nosotros no invertimos, si nosotros no tomamos tiempo, entonces, hermano, no esperemos llevar mucho fruto. Hay personas, hermano, ¿verdad?, que están en una iglesia por años, 10, 20, 30, 40 años, ya se creen dueños de la iglesia, pero ¿sabes qué? A ninguna alma han podido llevar a la iglesia, a ninguna. ¿Sabes por qué? Porque su testimonio, no han invertido en su vida, no han invertido, hermano. Son personas que tienen años y no saben todavía dar un plan de salvación. Son personas que tienen años, hermano, y no se han aprendido un versículo. Son personas que tienen años y todavía le dicen al pastor, pastor, acompáñeme, quiero que le hable a mi prima, quiero que le hable a mi abuela. Porque no han invertido. Porque no han dado de su tiempo, no se han preparado para esta transición que Dios en este tiempo nos está hablando como iglesia. Hermano, tenemos que invertir. Amén. Tenemos que invertir. Son tiempos, hermano, donde Dios va a demandar esto de nosotros. Tenemos que llevar fruto. Consejo número 7. Hermano, tenemos que desarrollar nuestro carácter en Dios. Eso es muy importante. En una transición, mi hermano, tenemos que permitir que Dios nos ayude con nuestro carácter. Porque si algo, mi hermano, el enemigo ocupa en las personas, es su carácter. Y el carácter, hermano, te va a llevar al orgullo. El carácter te va a llevar, hermano, a cometer errores, que lo único que va a hacer es alejarte de Dios más que acercarte. El carácter te va a alejar de las personas. Tu carácter. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros podamos venir a Dios. Amén. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9, dice la palabra de Dios:
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarás estar ansioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Hermano, tu carácter debe ser desarrollado y procesado a través de tus decisiones y lecciones en tu caminar con Dios. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que cuando nosotros, hermano, estamos dispuestos a que Dios trabaje en nuestro carácter, en nuestra vida, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo comienza todo? Creyendo. Creyendo, diciéndole a Dios, Señor, yo quiero que tú cambies mi carácter, porque de verdad que mi carácter no me ayuda. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros permitimos que Dios lo haga, mira, va a venir como todo, como si fuera una cascada, ¿verdad? Porque empieza con la fe y dice, ¿y vuestra fe qué? Virtud. Y a la virtud, hermano, Dios va a traer conocimiento. Y ese conocimiento, hermano, que es un conocimiento natural, pero también un conocimiento espiritual, hermano, Dios va a añadir dominio propio, porque ya no vamos a actuar de una manera deliberada, ya vamos a actuar de acuerdo a la palabra, ya no de acuerdo a nuestra propia opinión, sino de acuerdo a lo que Dios pone en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ese dominio propio, ¿sabes que Dios va a traer? Paciencia. Vamos a ser personas que vamos a escuchar más y hablar menos, personas que vamos a orar más, ¿verdad? Que a tomar decisiones equivocadas. Y a la paciencia piedad. Dios pone de su corazón en nosotros. Y a la piedad afecto fraternal. Hermano, ya vamos a tener un corazón hacia los demás. Vamos a ver a los demás, hermano, aún aquellos que no te caen bien, aun que aquellos que te hacen daño, hermano, los vamos a amar, porque es el resultado, hermano, de un desarrollo en nuestro carácter. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Gloria a Dios. Es algo poderoso. Y fíjate lo que dice la palabra. Porque si estas cosas están en vosotros, o sea, que todo lo que hablamos está en nosotros y abundan, dice que no nos dejarán estar ansiosos y sin frutos. ¿Y qué hemos hablado, mi hermano? ¿Qué hemos estado hablando anteriormente? ¿Verdad? ¿Que los hijos de Dios se van a conocer por los talentos? No. Hermano, los hijos de Dios se van a conocer por los frutos. Amén. El conocimiento del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, va a traer frutos en nuestra vida. Pero el que no tiene estas cosas, hermano, tiene la vista muy corta. Por eso hay personas, hermanos, que no entienden lo que pasa, no entienden por qué se toman determinadas decisiones, no entienden por qué esto, no entienden por qué el otro, y porque no entienden, no hay un conocimiento, hermano. Por eso es necesario permitirle a Dios que Dios trabaje en nuestro carácter, porque somos ciegos. Porque no olvidamos, hermano, no entendemos lo que Dios está haciendo. Y todo lo vemos mal, todo lo vemos con nuestros ojos naturales y queremos razonarlo con nuestra mente racional, natural, animal. Pero las cosas de Dios, hermano, no se razonan con la mente natural. Las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Porque si tú lo razonas naturalmente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando es así, las personas, hermano, piensan que son locura. Pero cuando es espiritual, hermano, Dios lo revela en nuestra vida. Tenemos que dejar, hermano, que Dios moldee nuestra vida. El otro consejo, el octavo consejo que la palabra de Dios nos da, mi hermano, es que tenemos que ser flexibles. Todo cambio, mi hermano, todo cambio requiere que nosotros seamos flexibles en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mateo capítulo 9, versículo 17 dice: ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno
uno y los otros se conservan juntamente. Amén. Hermanos, debemos de dejar los odres viejos y tomar odres nuevos. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es un odres? Hermano, en esos tiempos, ¿verdad? En los tiempos que el Antiguo Testamento nos habla, un odres era como un recipiente de piel, ¿verdad? Donde las personas acostumbraban echar su vino, porque se mantenía fresco, no importa si andaban en el desierto, ese vino se mantenía fresco. Pero por lógica, una persona que sabía que ese odres ya había sido utilizado antes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya se había vaciado y se había mantenido ya muchos días sin vino. No le podían echar vino nuevo a ese odres viejo, porque lo único que iba a pasar es que esa piel se iba nuevamente como que a mojar y se iba a romper. Y el vino se iba a regar. Por eso lo lógico que pasaba en esto, hermano, es que tenían que traer un odres nuevo, un recipiente nuevo para echar el vino nuevo. Por eso dice la palabra que el uno nuevo, o sea, el odres nuevo y el vino nuevo se mantienen juntos. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que dejar es que nuestra vida cambie. Tenemos que ser flexibles. Hermano, tenemos que buscar al Señor. A veces no nos gustan los cambios. Hermano, no somos flexibles en cuanto a las cosas que nosotros tenemos que dejar que Dios cambie en nuestra vida. Si nosotros decimos es negro, tiene que ser negro, porque si no es negro, no está bien. Y no permitimos, hermano, que Dios haga una obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, hermano, Dios no puede derramar de su Espíritu Santo de una manera poderosa como lo quisiera hacer. Hermano, porque no estamos preparados. Por eso, hermano, cuando estamos en una transición, tenemos que buscar al Señor, hermano, y ser sensibles, flexibles, permitir, hermano, que Dios, hermano, trabaje con nosotros. Que Dios hable a nuestra vida, que Dios hable a nuestro corazón. Hermano, que cosas con las que tú has batallado, hermano, tú le digas, Señor, mira, aquí estoy, cámbiame, hermano. Señor, si este carácter mío no me ayuda, Señor, ayúdame a cambiarlo. Si este corazón, Señor, necesita ser cambiado, cámbialo. Si mi mente, Señor, necesita ser cambiada, cámbiala. Pero tenemos que ser flexibles. Hermano, y en esta transición, en este tiempo que Dios quiere llevar a su iglesia, hermano, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque mira, cuando yo estaba estudiando, estaba yo recordando algunas cosas que a veces como iglesia pasan. Y yo quiero decirte, mi hermano, que hay veces que hay algunas personas que se han asombrado o hasta molestado, por decirlo así, cuando de repente hay un mover en la iglesia, donde hay un mover del Espíritu Santo. Y la gente no sabe qué hacer. A veces muchos hasta se enojan. Algunos han llegado a decir es que están locos. Mira, ¿por qué se caen? No, eso es un desorden. Eso no puede haber en la iglesia. Eso no puede pasar, ¿verdad? No, ellos quieren sus 20 minutos de alabanza, los anuncios, 5 minutos, que el pastor solamente predique 20 minutos, la despedida, las ofrendas, la despedida y vámonos. O sea, todo tiene que ser 1 hora y media. Y hasta ahí nada más. Pero ¿qué va a pasar, hermano, en estos tiempos donde el poder del Espíritu Santo, hermano, va a tomar a su iglesia y van a suceder prodigios y milagros, hermano, donde esa gloria Shekinah comience a derramarse en las iglesias, hermano, y la gente comience a escuchar y vea los templos, hermano, que están ardiendo y la gente no entienda qué es lo que está pasando, mi hermano, porque el poder de Dios se está manifestando como en la iglesia, como las primeras iglesias. Esos hombres y mujeres, hermano, que caminaron en el fuego, en el poder de Dios, con esos hombres, hermano, que donde quiera que caminaban, aún su sombra sanaba a aquellos que los tocaban. A ese espacio, a ese lugar es donde Dios nos quiere llevar, pero, hermano, tenemos que ser flexibles.
Tenemos que permitir, hermano, que Dios haga un cambio en nuestra vida. Hay personas, hermano, que, ay, es que esa música no me gusta. No, es que eso no es de Dios, eso es del diablo, porque ¡pi! Y le tocan aquí y mucho platillo. No, yo estoy acostumbrado, ay, en los coritos, ahí se mueve el Espíritu Santo. No, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios quiere que seamos flexibles, porque Dios quiere llevarnos a otra estación. Dios quiere, hermano, manifestarse de una manera poderosa, pero tenemos que permitirle a Dios hacerlo. Consejo número 9. ¡Qué tremendo! Esto está en Filipenses capítulo 3, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Hermano, tenemos que estar fuertes en Dios. Tenemos que ir en Dios. Dios nos quiere llevar. Hermano, los tiempos se están acortando. Mira, son tiempos, hermano, donde hemos estado hablando de las celebraciones, hermano, que estas fiestas para el pueblo de Israel, hermano, no es solamente más que un recordatorio de lo que va a suceder, hermano, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de que nosotros lo sepamos, lo entendamos. Porque el día que esas cosas sucedan, el día, hermano, que las trompetas empiecen a sonar, y gloria a Dios, hermano, si nosotros estamos en pie, o a lo mejor ya vamos a estar muertos. Pero a mí me gustaría que cuando eso suceda, mis generaciones, si ya no me toca a mí, mis generaciones sepan y entiendan y digan: mira, eso era lo que enseñaba mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo. Él lo enseñaba. Nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso cuando el apóstol Pablo, hermano, decía esto, él animaba a su iglesia y decía: yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Me olvido de lo que ha quedado atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? ¿Por qué en Cristo Jesús? Hermano, porque Él en la cruz del Calvario nos abrió un camino nuevo y vivo por el cual tú y yo podemos transitar para llegar a los propósitos y al llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así es que, mi hermano, asegúrate de dejar un buen testimonio en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Donde vayas, hermano, y vivir una vida en Dios de fortaleza, de integridad y de excelencia. Amén. Hermano, porque nuestro testimonio es importante en Dios. Nuestra vida es importante en Dios. Consejo número 10. Y con esto quiero terminar. Consejo número 10. Hermano, no nos cansemos de hacer lo que es correcto. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, las cosas toman tiempo, ¿verdad? Como los sueños, ¿verdad?, de Josué en Egipto. Hermano, pasaron 14 años de tantas pruebas para que la promesa de Dios se cumpliera en la vida de José. Pero ¿sabes qué? Él no desmayó. A pesar de que pasó tantas cosas, hermano, él fue fiel a su llamado. Y poderoso es Dios para cumplir lo que nos ha dicho a ti y a mí. Así es que hoy, mi hermano, yo quise hablar de estos consejos de la palabra, porque yo sé, hermano, que en estos tiempos va a haber una transición, que su iglesia va a tener una transición en estos tiempos. Y necesitamos saber cómo pasar esa transición. Así es que, mi hermano, yo espero que tú hayas anotado
¿verdad? Estos versículos que hablamos, hermano, porque es importante que nosotros caminemos con la palabra de Dios. Amén, porque lámpara, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, si algo Dios va a hacer, lo va a hacer por medio de su palabra. Amén. Así es que, mi hermano, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Amén. Y que todos y cada uno de nosotros, hermano, podamos poner de nuestra parte para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Así es que yo quiero orar por ti, mi hermano. Quiero que esta palabra, hermano, se haga rema en tu vida y en tu corazón y pueda ser de bendición para ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos. Señor, te damos gracias, hermano, porque en este tiempo, Señor, que tú estás cambiando las cosas, Señor, que estás llevando a tu iglesia, Señor, hacia una estación diferente. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Dios, que tú te muevas, Señor, de una manera poderosa en nuestras vidas. Señor, tú hables a nuestros corazones. Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprenderte, para que podamos nosotros, Señor, caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, para esforzarnos, para que tú seas el número uno, Señor. Padre, para que nuestras decisiones, Señor, sean las correctas. Padre, para que nuestro ánimo, Señor, sea fortalecido. Dios, para que seamos flexibles y permitir que tú trabajes en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, los tiempos están cambiando. Señor, tu venida cada día está más cerca. Por eso tú estás despertando a tu iglesia, Señor, porque vienen los tiempos, Señor, donde aún la tierra gime por la manifestación de los hijos de luz. Señor, y es tiempo donde tu iglesia se levante y comience a caminar de una manera sobrenatural, creyéndote a ti, creyendo tus promesas, creyendo lo que tú estás haciendo en este tiempo por nosotros, Señor. Así es que hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y yo te pido que tú sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y tú traigas, Señor, esa revelación que cada uno de nosotros necesitamos de tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu amado Hijo, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Amén. Es un gusto haber estado contigo, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Y yo te animo, mi hermano. Échale ganas, échale ganas. Amén. Yo sé, hermano, que Dios está con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así es que yo te animo, mi hermano, que en este tiempo, en este proceso que estás pasando, hermano, tú pongas a Dios primero. Amén. Y yo sé que Él te va a guiar a tomar las decisiones correctas que tú tienes que tomar en Cristo Jesús. Amén. Les queremos mucho, les amamos y Dios me los bendiga, iglesia. Bendiciones.